Una mujer fantasma vive más de 100 años en una casa, pero pronto se dará cuenta de que solo un chico puede verla y salvarla. La historia comienza conociendo a nuestra protagonista llamada Vi, quien claramente era un fantasma. Sin embargo, esto no era lo peor para ella. El problema era que estaba atrapada en su propia casa. Cada vez que intentaba salir, una barrera invisible lo impedía. Por su parte, no tiene que compartir la casa con nadie, ya que ella misma se encarga de ahuyentar a todos los posibles compradores. Hasta que un día, un joven se muda sin la visita previa de la corredora de bienes raíces. El joven se llamaba Cole. Solo había visto el precio de la casa, que había ido reduciéndose cada vez más en el tiempo una docena de veces, por supuestamente estar embrujada. Él había decidido obviamente aceptarlo debido a la condición en la cual estaba viviendo. Vi ahora tenía un joven de su edad viviendo en su propia casa, y aunque su deseo inicial era ahuyentarlo, es la primera vez que alguien joven entraba allí. Así que la curiosidad por Cole comienza a invadirla, mientras que el joven acomoda sus cosas en el armario accidentalmente. Golpea la pared con uno de sus zapatos y descubre una puerta secreta. Dentro había un libro rojo que parece tener cientos de años. La portada es hermosa y dentro de él habían fotos de Vi, una por cada uno de sus cumpleaños, lo que permite a Cole observar cómo creció hasta convertirse en una muy hermosa adolescente. Sin embargo, después de eso no había más fotos, ya que a la edad de 18, Vi había fallecido y el resto de los espacios en este álbum estaba vacío. De repente, el libro se cierra con fuerza y cada vez que Cole intentaba abrirlo de nuevo, este volvía a cerrarse. Es allí cuando un anillo sale volando del lomo del libro y cae al suelo. Al haber caído sobre la alfombra, el anillo no hace ningún ruido y el joven no se percata que este se encontraba allí. Pero a la mañana siguiente, mientras se prepara para salir, termina pisándolo y tras superar el dolor inicial, lo recoge del suelo. Es un anillo de oro con 4 piedras preciosas que brillan incluso sin luz directa. Su resplandor es hipnotizante y Cole no puede resistirse a ponérselo. Pero cuando lo hace, escucha la voz de Vi justo detrás de él. Cuando se da la vuelta, ve a la chica de la foto. Vi está muy feliz porque Cole puede verla, pero el miedo lo obliga a quitarse el anillo automáticamente. En ese momento, corre a revisar el libro y compara el fantasma que acababa de ver con la chica que estaba en las fotos. Después de unos minutos, se vuelve a poner el anillo y Vi sigue allí. Ella le suplica que no se lo quite, ya que había pasado más de 100 años desde que había podido conversar con alguien. Ella le cuenta un poco de su historia para calmarlo y hacerlo entender que no le haría daño. Resulta que en su cumpleaños número 18 había ido al Museo Nacional para dar un recorrido. Allí había visto un anillo en exhibición, el cual le había encantado y por azares del destino había decidido robarlo. No esperaba que nada malo pasara, simplemente se dejó llevar por su brillo, pero apenas salió del museo, fue arrollada por un auto. Cuando despertó, se encontraba en su casa. En ese momento pensó que era afortunada de seguir viva, pero al intentar salirse, se topó con una barrera y le tomó tiempo darse cuenta de que en realidad había muerto y estaba atrapada en la casa. Después de lo que para Cole parece ser una eternidad hablando con ella, el joven le dice que necesitaba concentrarse en su tarea y se quite el anillo. Él no quería ser amigo de una fantasma, pero Vi no planea dejarlo en paz. Debe entender que lleva un siglo sin hablar con nadie y una vez que comienzas es imposible parar. Mientras el joven intentaba hacer su tarea, allí Vi no deja de preguntarle por sus pósters de artistas que había pegado en las paredes y descubre que ambos aman la música. Vi había crecido en un conservatorio, así que puede tocar muchos instrumentos. En el caso de Cole, su amor por las guitarras era innato y ahora tenían un tema de conversación que ambos disfrutaban. Ella le suplica que toque algo, pero él se niega. Vi no cede hasta que el chico le confiesa que no ha tocado la guitarra desde que su padre había fallecido. Enojado, se quita el anillo y lo guarda en su gavete, intentando ignorar a Vi durante el resto del día. A la mañana siguiente, mientras desayuna con su madre, el salero comienza a flotar. Era Vi tratando de llamar la atención del muchacho, y él hace todo lo posible para que su madre no se dé cuenta de que había una fantasma en ese lugar. De inmediato, sube a su habitación, se pone el anillo y le explica a Vi que esta era la única casa que su madre había podido pagar después de la muerte de su padre. Es su única oportunidad para comenzar de nuevo, pero si se entera de que había un fantasma, saldría corriendo y no tendrían dónde vivir. Vi propone no hacer nada más, pero solo si Cole promete no quitarse el anillo. Estaban juntos en esto y él tendría que soportarla para poder vivir en ese lugar. Una vez que prometen charlar al menos una hora al día, Cole le cuenta todo sobre el mundo exterior y ella se sorprende con cada detalle que le decía. Una tarde, Vi se da cuenta de que puede sacar su mano por la ventana y se levanta rápidamente hacia la puerta. Resulta que mientras esté junto a Cole, podía salir al mundo exterior, así que es momento de dar un paseo y ver todo lo que se había perdido durante un siglo encerrada. Desde los autos que se conducen solos hasta la nueva música, que parece desconocida para ella. Todo es extraordinario para la mujer. Sin embargo, lo que más le sorprende es Google. La capacidad de poder ver todo lo que ha pasado en el último siglo y tener acceso total a la información la consume por horas, hasta que llega la noche y regresan a casa. Antes de que Cole se vaya a dormir, Vi le suplica que la lleve a la escuela mañana, pero el chico no está muy seguro de hacerlo.
Si lo ven hablando solo, seguro pensarían que estaba loco. Aunque Cole se niega, Vi la sigue al día siguiente, y mientras camina por los pasillos de la escuela, Lydia, la chica del cual Cole estaba enamorado, lo escucha hablando solo y le pregunta si estaba loco, incapaz de inventar una historia creíble. Porque Vi seguía hablándole al oído, Cole rompe su promesa y se quita el anillo, librándose de Vi por unos segundos y pudiendo charlar con Lydia. Ella nota el anillo y le pregunta de dónde lo había sacado. Cole le dice la verdad, que lo había encontrado en el ático de su casa y solo lo usa porque se ve cool. Sin embargo, Lydia se queda con la imagen del anillo. Ella sabía que lo había visto antes y se escapa de la escuela directo hacia la tienda de antigüedades de sus padres. Allí encuentra un libro donde observa el mismo anillo. Este había sido creado por un faraón para su esposa, quien quería que estuvieran juntos, inclusive después de la muerte. Por eso se llama el anillo de los amantes mortales. Y tenía un gemelo. La leyenda dice que quien ose separar los anillos morirá de una forma horrible y su alma quedará atrapada en el plano astral hasta que los anillos se unan de nuevo. Aquí nos enteramos de que Vi solo había robado una parte del anillo. En realidad, era un anillo doble. Al día siguiente, Lydia le cuenta todo esto a Cole y él confiesa que un fantasma lo estaba acosando desde que había usado el anillo. Lydia le muestra que la otra parte está a punto de ser subastada. Si logra reunir ambas partes, el fantasma lo dejaría en paz y pasaría a la otra vida. Emocionado, Cole regresa a casa para contarle a Vi y decirle que podría ser libre, pero al llegar, descubre que ella había decorado todo su cuarto como si fuera un escenario. Quería oírlo cantar y Cole no tiene el valor para contarle la verdad por el momento, así que solo la complace y toca su guitarra para ella, desencadenando un momento sumamente romántico. Por un instante el chico llega a pensar que Vi disfruta su vida como fantasma y que quizás no quiere liberarse de la maldición, así que no le dice nada, por lo menos no esa noche. Unos días después, Cole recibe un mensaje de Lydia preguntando si había comprado el anillo en la subasta, pero él se había olvidado por completo y había sido vendido a otra persona. Vi nota su comportamiento extraño y le pregunta qué sucedía. Sintiendo que está atrapado, Cole confiesa todo sobre la maldición que la mantiene cautiva y la posibilidad de ser libre. Al principio, Vi se emociona. Ha pasado tanto tiempo encerrada y ahora hay una luz al final del túnel, pero luego se da cuenta de que Cole sabía esto desde hace días y no se lo había contado. Furiosa, lo confronta por mentir. Ella no es su amiga imaginaria, que estaba allí para cuando la necesitaba. Ella fue una persona real con amigos y familia. Él no tiene idea de cómo fue verlos morir a todos y quedarse joven y triste por tantos años. Después de la discusión, Cole finalmente se da cuenta del error que había cometido, pero la subasta había sido anónima. Nadie sabe quién había comprado la otra parte del anillo y ahora había perdido también la confianza de Vi. Ella le pide que se quite el anillo. Ya no quiere que él sea su cuidador, así que Cole deja el anillo sobre el piano de la escuela. Más tarde ese día, Lydia, quien vino a buscar a Cole, escucha el piano tocándose solo y se pone el anillo. Con una sonrisa saluda a Vi, admitiendo que no es la primera vez que había visto un fantasma atrapado en este mundo. Su familia ha sido dueña de una casa de antigüedades por muchos años y esto es mucho más común de lo que parece. Esa noche, Lydia se encuentra con Cole, quien tiene información importante. La casa de subastas envía todos los artículos 48 horas después de haber sido vendidos, por lo que el anillo debía seguir en el museo. Si se dan prisa, quizás tengan una oportunidad, pero antes Cole tiene que ofrecerle unas sinceras disculpas a Vi por haberle mentido. Una vez resuelto todo esto, se ponen en marcha hacia la ciudad. Usando sus poderes de fantasma, Vi logra abrir cada puerta sin activar las alarmas. En el depósito, encuentra la caja con la otra parte del anillo. Esta brilla igual que su contraparte. En ese momento, Cole le pregunta si estaba lista. Ella lo mira con amor y responde que sí, pero justo antes de quitarse el anillo, ella lo detiene y se acerca para besarlo. Con este beso, Cole se termina de quitar el anillo y Vi desaparece. Al juntar sus dos partes, el brillo se apaga y Cole regresa al auto con Lydia. Al llegar a casa, revisa el álbum de fotos de Vi. Quería ver su rostro por última vez, pero se sorprende al ver que los espacios vacíos estaban ahora rellenados. En las nuevas fotos se muestra a Vi con su título universitario, luego conociendo el amor de su vida y casándose. Al final, hay una foto de su hermosa familia, con 2 hijos y una hermosa casa en el campo. Cambiamos de escena a 1920, donde vemos a Vi con el anillo en la mano. El guardia de seguridad le pide que lo devuelva y ella, con una sonrisa boba, lo hace y sale del museo. Afuera, logra esquivar el auto que le había quitado la vida en el pasado y con una sonrisa sigue viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Si te gustó la película, regálame una suscripción. Yo soy Heiner y aquí te dejo otros videos que estoy seguro que también te van a gustar. Esta mujer engañaba a su esposo sacerdote, pero él escondió un secreto mucho más grande. Toda la película comienza en la ciudad de Holland, un lugar aparentemente muy tranquilo y encantador, que tenía tradiciones muy marcadas y se distinguía del resto de ciudades por estar rodeada por muchas tulipanes. Aquí conocemos a nuestra protagonista llamada Nancy, una profesora llama de casa. Ella se encontraba desesperada porque había perdido uno de sus aretes más caros. Nuestra protagonista llega a casa y confronta a su niñera, pensando de que ella era la culpable de que su arete había desaparecido. Quería interrogarla para quitarse la angustia. La chica niega haberlo robado,
Pero esto no es suficiente para Nancy, quien termina despidiéndola. Su hijo Harry, quien había presenciado todo esto, considera que lo que hizo era muy injusto, por lo que termina gritándole sin importarle ser castigado. Ya en la noche, Fred, el esposo de Nancy, quien también es uno de los personajes religiosos más grandes de la ciudad y al mismo tiempo optometrista, se entera de lo que había sucedido ese día en su casa y habla con su hijo para que se disculpe con su madre. Todo esto mientras padre e hijo trabajan en su más grande proyecto juntos, una enorme maqueta que tenían de la ciudad de Holland. La familia parece llevar la vida perfecta. Mientras cenaban, Harry aprovecha en disculparse con su madre, y Freddy menciona que tendrá un viaje de trabajo, algo que suele ser recurrente. El tiempo pasa y tras finalizar un día de clases con sus alumnos, Nancy se reúne con su amigo y colega Dave, a quien le cuenta el inconveniente que había tenido con su niñera. Dave lo escucha en todo momento con detenimiento, porque este está enamorado de nuestra protagonista. Cuando Nancy va a recoger a su hijo, este le pide permiso para quedarse en la casa de su amigo. Nuestra protagonista se ve obligada a aceptar, ya que su hijo aún sigue resentido por lo que había ocurrido con la niña. Por la noche, Nancy, quien se encuentra sola en casa, decide llamar al hotel donde se hospedaba su esposo, llamada que Freddy nunca contesta. Nancy, al volver a recordar su arete perdido, comienza a buscarlo por toda la casa. En ese momento se detiene a observar la maqueta que tenía su esposo de la ciudad. En uno de los cajones encuentra cartuchos de una cámara Polaroid, algo que le parece muy extraño, ya que ellos no contaban con una cámara así. Al día siguiente, mientras se disponía a coser un botón en el pantalón de su esposo, descubre el ticket de una multa, levantando aún más sospechas por parte de Nancy, porque su esposo nunca le había comentado que había ido a este lugar de viaje. Todo esto que había descubierto se lo cuenta Dave, porque nuestra protagonista está convencida de que su esposo debe tener un amante. Las dudas cada vez atormentan más a nuestra protagonista, que no puede concentrarse en las cosas que hace. Todas sus sospechas toman aún más fuerza cuando su esposo le vuelve a comentar de un nuevo viaje de negocios, el cual, esta vez, le tomaría mucho más días. Freddy nota la incomodidad de su esposa y le pregunta si pasaba algo, pero Nancy no le comenta nada al respecto de sus sospechas. Por la noche, nuestra protagonista tiene pesadillas, donde ve a su hijo vestido para el Festival del Tulipán. El realismo de lo que veía en su sueño hace pensar a nuestra protagonista que estaba atrapada en la ciudad. El tiempo pasa. La mujer ya no podía más con la desconfianza, así que Nancy le pide a Dave que le ayude a ingresar al consultorio de su esposo. Como sabe que su amigo está próximo a tener una revisión de la vista, le implora que deje la ventana del baño abierto para que ella pueda ingresar por la noche. Esto debido a que no encontró ninguna prueba de su infidelidad y cree que debe tenerlo todo guardado en su consultorio. Ante tanta insistencia, Dave termina aceptando, aunque al inicio se había negado. Por la noche, nuestra protagonista le informa a su esposo que planeaba tener una salida con sus amigas en los próximos días, en especial con una de ellas. Algo que a su esposo le parece muy extraño, porque sería un viaje largo y también costoso, pero aún así no se opone. Tal como lo planearon, Dave asiste a su cita con Fred. Tras pasar por su revisión, el profesor pide ir al baño. Ahí aprovecha para dejar la ventana abierta. Continuando con el plan, se reúne con Nancy. Dave quiere irse de ahí porque no quiere meterse en problemas, pero nuestra protagonista lo termina convenciendo e incluso ambos se dan un beso. Llega la noche. Nancy se infiltra en el consultorio de su esposo. Ahí logra encontrar tarjetas de crédito secretas, un extraño archivo fotográfico de cámaras Polaroid y otros objetos que incrementan sus sospechas. Para su mala suerte, Fred vuelve a la oficina para ocuparse de una emergencia relacionada con el hijo de la amiga con la que Nancy supuestamente se había ido de viaje. Nuestra protagonista, al ser informada por Dave, logra escapar a tiempo antes de que su esposo le encuentre en su oficina, aunque no se salva de que Fred se haya enterado de que le había mentido de su supuesto viaje, ya que su amiga estaba en su consultorio y no con su esposa. Nancy, eufórica por toda la adrenalina que había vivido, besa apasionadamente a Dave, sin sentir ningún remordimiento porque sabía que su esposo le estaba mintiendo. Estaba muy segura de que le estaba engañando. Cuando estaban a punto de acostarse, son interrumpidos por un padre de familia que lanza objetos a la ventana de Dave. El profesor sale a confrontarlo, y esto enamora más aún a Nancy por la forma en la que se estaba defendiendo. Dave, al pensarlo un poco mejor, le deja claro a Nancy que no puede empezar una relación con ella hasta que se separe de Fred. Nuestra protagonista, al escuchar esto, le menciona que no puede hacerlo por su hijo, ya que no la perdonaría. Nancy vuelve a su casa de madrugada y vuelve a tener la misma pesadilla de todas las noches, como si ya hubiera vivido todo lo que estaba pasando. Fred la despierta para preguntarle cómo había estado su viaje. Sin titubear, Nancy le responde que todo le había ido muy bien y que se encontraba muy cansada, pero su esposo sabía que todo eso era una mentira. Nancy, al saber que su esposo había hecho una compra cara de una joya con su tarjeta de crédito que escondía en su consultorio, estaba dispuesta a terminar su matrimonio. Pero cuando menos lo espera, logra encontrar su pendiente perdido en los envases de botones, dejándola completamente desconcertada. Al ingresar a su habitación, encuentra un joyero como obsequio de parte de Fred. Esto le hace cambiar de opinión, pues su esposo aparece mencionando que no preguntaría por qué le había mentido sobre su viaje, porque prefería reiniciar todo como siempre y dejar los problemas atrás. Nancy se disculpa por dudar de él
y le dice que lamenta haberse comportado de esa manera y le propone comenzar de cero, ya que estaba dispuesta a luchar por su matrimonio y mostrarle que es la esposa que se merece. Nancy vuelve a su vida cotidiana, aparentando seguir teniendo la familia perfecta y manteniéndose alejada de Dave. Sin embargo, su firmeza se quiebra porque no puede dejar de pensar en su colega, por lo que una noche llama a Dave para contarle que ha decidido dejar a Fred. Ante esto, el profesor le advierte que si elige comenzar una nueva vida con él, ambos serían juzgados por el pueblo y podría perder a su hijo Harry, debido a que Fred era el pilar de la comunidad religiosa y el sacerdote de la iglesia. Nancy sabe que es verdad, pero aún así insiste en dejar a su esposo. Ante esto, Dave le propone armar un plan en el que Fred quede al descubierto con pruebas que tiene un amante, lo cual facilitaría su separación para que vivan su amor y de esa manera Nancy no perdería a su hijo. Con el plan en marcha, ahora Nancy y Dave siguen a Fred en su viaje de negocios para tomarle fotos que comprueben su infidelidad. Nuestra protagonista aprovecha en infiltrarse en la habitación de su esposo, mientras este toma unas copas en el bar donde era vigilado por Dave. Para mala suerte de Nancy, lo único que encuentra es una caja de ropa interior, unas esposas y comida para perros, lo cual no es suficiente para que pruebe que su esposo le estaba engañando. Fred, al volver a su habitación, por poco descubre a nuestra protagonista, quien felizmente logra escapar a tiempo. Nancy se ve obligada a volver a casa por su hijo, por lo que Dave se ofrece a seguir espiando a Fred, hasta conseguir las pruebas necesarias para que estén juntos. En su regreso a casa, Nancy descubre que Fred esconde algo en la maqueta que estaba haciendo y en la que le dedicaba demasiado tiempo. Al encontrar códigos postales en los planos de la ciudad, Nancy descubre que estos números están relacionados con homicidios a muchas mujeres, y que las casas de las víctimas de Fred, en la maqueta, eran marcadas cada vez que les quitaba la vida. Mientras tanto, Dave sigue a Fred hasta una cabaña retirada, donde se reúne con una mujer. Por su parte, nuestra protagonista se resiste a creer que su esposo era un criminal en serie, pero lamentablemente todas las pruebas lo tenían como el culpable. Cuando pretendía avisarle a Dave que su esposo era un hombre muy peligroso, su amante no contesta la llamada y se infiltra en la cabaña, donde Fred se encuentra con una mujer. Cuando intenta grabar la infidelidad, Dave termina aterrado con la horrible escena en la que Fred se encuentra. El profesor intenta escapar, pero Fred lo persigue hasta el muelle del lago. Tras tener una pelea por varios minutos, Dave apuñala a Fred, quien finalmente termina cayendo al lago. Al día siguiente, Dave le dice a Nancy que ella no tiene que preocuparse porque estaba a salvo, que su esposo había decidido huir al ser confrontado. Nancy le cree, pero considera que aún no es el momento para huir juntos, que tienen que pasar el Festival de los Tulipanes para que así no levantaran ninguna sospecha. Además, le pide a Dave que no revele nada de lo que Fred había hecho, que se mantenga todo oculto para no arruinar la vida de su hijo, y que cuando termine el festival, empezaría su amor desde cero. Algo con lo que Dave está completamente de acuerdo. Ambos continúan su vida cotidiana, mientras que Nancy sigue tranquila en lo suyo. A Dave, las pesadillas con Fred comienzan a atormentarlo. Finalmente, se lleva a cabo el Festival del Tulipán. Ahí, Nancy recibe el comentario de que su esposo se encontraba en el lugar. Tras finalizar la presentación de su hijo, inmediatamente va por él. En el camino se encuentra con Dave, quien tiene un arma, y no deja de repetir que Fred estaba en el festival. Nuestra protagonista, asustada, coge a su hijo y se marcha a un motel. Dave va tras ella y le confiesa la verdad, que tuvo una pelea en el lago con Fred y que pensó que había acabado con él. En plena discusión, Dave se golpea la cabeza quedando herido. Nancy, al ir por su hijo, se da cuenta de que no estaba. Al buscar a Harry afuera, lo ve junto a su padre. Fred encara a Nancy por haberlo engañado, mencionando que aún así estaba dispuesto a reiniciar todo para que sigan siendo la familia perfecta. Fred obliga a Nancy a subir al automóvil y volver a casa. Su hijo, asustado, no sabe lo que está pasando. Nancy, ante esto, le pide a su hijo que corra mientras ella se enfrenta con su esposo, a quien golpea sin piedad y le dispara para poder escapar de él. Nancy, en shock por todo lo que había vivido junto a su hijo, vuelve a buscar a Dave, pero este ya no se encuentra en el lugar en el que lo había dejado, sin saber qué había ocurrido con él. El tiempo pasa y vamos viendo cómo el esposo de Nancy iba desapareciendo de todos los recuerdos que tenía, e incluso de la maqueta, dejando un final abierto. ¿Ustedes creen que todo esto pasó solo en la cabeza de Nancy, o siempre tuvo un esposo que era muy peligroso? Si te gustó la película, regálame una suscripción. Yo soy Heiner, y aquí te dejo otros videos que estoy seguro que también te van a gustar.